Hola chicos, ¿pueden escucharme? Señora, Sí, señora. Ya no fuimos al límite, ya probamos Memoria, sí. que no nos están cuenteando. Profe, pero ¿y por qué ya no tienen el completo si la semana pasada sí? No sé, es que yo creo que es por lo que no saqué la reunión por el RUA, pero creo que el RUA también tiene un límite de solicitudes. No sé, no sé por qué, tendría que mirar, yo espero que el viernes no nos siga cayendo como hoy. Bueno, entonces vamos por Profe, acá. pero ¿qué si no nos ha, qué si no ha hecho la reserva por el RUS si le configurado? ¿Y le qué? Es que se entrecortó. Que hasta donde yo recuerdo, Daisy no hizo la reserva, no ha hecho la reserva por ese coso raro, sino que ella nos mandaba como tal el link. Tan raro. Ya voy a aprovechar esos 40 minutos ahora al máximo para terminar. ¿Listo? Ok. Bueno, ya terminé de convertir el otro video, sino que estaba esperando que terminara de convertir. No quiero que vaya a trabar o algo raro. Voy a dejarlo aquí minimizado. Bueno, entonces íbamos por acá. Ese es el de perder. Este es el de la lluvia. Que nosotros vamos a hacer el ejercicio con la proximidad. Y este es el de victoria. De los que vamos a manejar. Entonces me voy a llevar estos audios acá. Ustedes pueden seleccionar los que ustedes quieran con su amigo, con su compañero. Entonces ya tenemos las imágenes, ya tenemos los modelos, no, los modelos todavía no, ya tenemos los sonidos y a nivel de los modelos, entonces nos queda faltando uno que va a ser el modelo de quién, de la isla. Entonces me voy a llevar el island para acá. Y ahí hasta ahora, hasta este momento, vamos a tener completo nuestro recurso. Para terminar de hacer como esos pasos en los archivos, en los productos, voy a pasar de una vez una librería que nosotros necesitamos para hacer este proceso, que va a ser esta librería de sonido. Desde una vez la voy a pegar acá y voy a alinear todos mis criterios. Entonces, hasta este punto de aquí nosotros ya añadimos varios recursos extra, si lo decimos y lo identificamos de esta manera. Ya agregamos lo que fueron nuestras nuevas imágenes, ya agregamos nuestros modelos y entre esos modelos agregamos la isla y la isla contiene su OBJ, su MTL y una vista PNG de lo que serán pues de donde va a tomar los materiales. Y por otra parte encontramos lo que son los sonidos, que son cada uno de los sonidos correspondientes que acabamos de escuchar. Entonces, hasta este punto, ¿qué debemos tener? Debemos tener, debemos tener esto y debemos tener esto sin ningún tipo de error. ¿Listo? ¿Todos hasta allí? sí, señora. Pues viéndote, sí, profe. Vamos a hacer una prueba antes hasta aquí. Por ejemplo, yo tengo el main, ¿cierto? Y voy a crear una función que se llame init world. Vamos a inicializar un mundo. Entonces, por ejemplo, acá voy a crear un function inicializador de mundo y vamos a hacer una prueba rápida. Por ejemplo, cuando nosotros mandamos, ¿dónde está el init GUI? Por ejemplo, cuando nosotros le decíamos que nos cargara este de aquí, que era, por ejemplo, el chico. Entonces, por ejemplo, digamos que nuestro mundo va a hacer que nos cargue directamente a el chico. Entonces ahí nos carga el chico, está perfecto, está funcionando la carga de objetos. ¿Qué vamos a hacer antes de continuar? Entonces algo que vamos a hacer antes de continuar, por ejemplo, es cambiar esa textura de tablero de ajedrez. Aquí voy a cambiarlo en este Create Ground. Voy a cambiar este Image Grass por el de ¿dónde está ese? Ah, por el de water. Entonces voy a buscar un water texture.
Vamos a buscar una textura de agua y, por ejemplo, voy a coger esta de aquí. Esperemos a que nos cargue y voy a llevar esta textura de aquí, aunque casi no me gusta, pero podrían ustedes buscar también otra allí. Entonces voy a llevarme este y le voy a colocar water y voy a salvarla ahí correspondientemente. Y vamos entonces acá a hacer el llamado a water. Voy a buscar acá en la carpeta y vamos a buscar que water no la guardó. Miremos a ver en dónde la guardó. Mostrar en el buscador. Ah, la guardó donde no era. Comando C, escritorio, clase computación, virtual class, resource, imágenes y voy a guardarla aquí. Y ahorita él sí tiene que encontrarme al water. Entonces, por ejemplo, por acá, él va a tener que ir a buscarse a water, pero este water no es .jpg, sino .png. Entonces, hasta este punto nosotros tenemos ahí nuestro muñeco en esta textura de agua. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, para optimizar más el código, voy por ahora voy a comentar este init GUI. Y si nosotros queremos cargar como tal el personaje, la isla 3D, ¿ustedes qué creen que tendría que hacer? ¿Quién me dice qué paso tendría que hacer? Para cargar la isla como tal. Ajá. ¿No, no sería lo mismo que cargar un objeto? Sí, exactamente. Sería algo, ¿ese que habló fue Carlos o Santiago? Yo, Carlos. Ah, bueno, ya le reconozco la voz. Entonces, por ejemplo, acá el OBJ, voy a mandar a que ya nos llame a quién, a la isla, ¿cierto? Y una vez llegue a la isla, nosotros queremos que nos cargue a quién, a este señor de acá, que tiene este nombre, pequeña isla. Y si ustedes se fijan, el objeto también tiene el mismo nombre. Entonces vamos a cargar hasta aquí y allí nosotros podemos ver, si ustedes se fijan, vamos a ver que nos está cargando nuestra isla pues correspondiente, pues sin ningún tipo de dificultad. Nos está haciendo la carga previa de nuestro elemento, pero no siento que no nos está funcionando muy bien esta luz. Esta luz no está muy querida, ni la posición de la cámara está muy querida entonces aquí en el init basic vamos a ver cuál sería la mejor posición de nuestra cámara. Dejémosla aquí y hagamos una impresión. Por ejemplo, aquí en nuestro animate, hagamos un console.log de las posiciones de nuestra cámara para saber en dónde es el mejor lugar para ubicarla. Entonces, vamos a ver, yo me quiero parar como por aquí. Yo quiero que mi mundo, yo quiero ver esto de arranque. Entonces, como yo quiero ver esto de arranque, así como aquí, yo quiero parar aquí. Como yo quiero ver este arranque, entonces me voy a llevar esta primera posición básica de mi cámara. Entonces, esta es la posición base que yo quiero de mi cámara. Pero ya no quiero imprimir más la posición. Entonces, me voy a llevar este posicionamiento acá donde yo estoy inicializando la cámara. Y acá, por ejemplo, voy a colocar que se ubique en -6. 2.5 es ya como un 3 y 14.5 ya es ahí como un 15. Entonces, hasta aquí, ¿qué tenemos? Vamos a tener que la posición originaria de nuestra cámara va a ser ahí en donde yo seteé la ubicación. Pues. ¿Todo claro hasta allí? Sí, señora. Sí, profe. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Voy a cambiar esta luz también de acá. Por ejemplo, yo estoy haciendo el create un light, pero ese light que nosotros estamos creando no me está ayudando mucho y de hecho no me gusta cómo se ve la imagen. Voy a quitarle esa luz y voy a crear otra, pero cuando yo quito esa luz, miren lo que pasa. Cero, no hay ninguna incidencia sobre ese mundo. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí
yo tengo que crear una fuente de luz. Y esa fuente de luz que yo voy a crear una luz hemisférica. Entonces vamos a buscar aquí una luz de tipo hemisferio. Entonces voy a copiarme esta lucecita de aquí y estos tres parámetros que entran son el color del cielo, el color del suelo y la intensidad con la cual nos está incidiendo esa escena. Por ejemplo, el light ya está definido como forma global, voy a quitarle esa de allí y vamos a volver a probar a ver cómo se ve nuestro mundo. Miren que ahí nuestro mundo se ve como muy verde, pues aquí ya es que ustedes prueben, por ejemplo, cuáles son los mejores tonos, pues yo ya hice el ejercicio de ver cuál nos hacía que nuestro mundo se viera más formal, más azul, con la temática pues de playa. Y vamos a aplicar estos colores. Cada que no está funcionando muy bien. Vamos a ver qué pasó. Tenemos la creación de la luz. Tenemos la luz hemisférica. Por acá no tenemos más luces. Lo olvidé, la creación. Esto lo va a eliminar. Esto no lo necesito. El Skybook de pronto me está afectando este color de profundidad. Miremos a ver el background. Es que tengo dos de este tipo. Voy a quitar este, a ver si me mejora la escena. Bueno, vamos a dejarlo ahí por ahora y luego hacemos una mejora de la iluminación. Eso es por las profundidades que yo tengo definidas en el mundo. Entonces, hasta aquí, hasta este punto, nosotros ya tenemos los elementos correspondientes con los posicionamientos, por ejemplo, de la fuente de luz, lo cual nos ayuda un poco a ver el mundo. De hecho, ya viéndolo así como tan verde, tan opaco, me gustaría verlo como estaba antes. Shift Comando Z, me gustaría prefiero verlo un poquito más verde, como para que no se vea tan triste el mundo. Veámoslo así un poquito verde. Y entonces una vez ya vamos hasta aquí, ya tenemos la luz creada y ya tenemos la escena. ¿Listo? Entonces hasta aquí vamos ok con esa carga del mundo. Paso 1, podemos decir que el paso 1 lo hemos completado. Y ese paso 1 era la carga correspondiente con el modelo. Y en este caso nuestro modelo es una playa, ya no es una ciudad como nos muestra la diapositiva. ¿Todos van hasta allí? Sí, señora. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Uno puede elegir cualquier tipo de ambiente o tiene que ser sí o sí esa playa? No, puede ser cualquier tipo de ambiente que ustedes quieran, aplicando cualquiera de las técnicas de carga, ya sea del otro formato que usamos con el patico o el formato que utilizamos con la figura de hombre, que es con la carga de OBJ o junto con el NPL. Ok. Gracias, profe. Pero puede ser, si ustedes tienen una pista de carreras, por ejemplo, yo estaba buscando una pista de carreras, de hecho la alcancé a descargar, pero no alcancé ni siquiera a extraerla, pero por acá la descargué porque quería hacer era una pista de carreras. Lo más importante es cuando ustedes descarguen este tipo de modelos, se fijen, por ejemplo, en el OBJ, que el OBJ tenga el modelo como tal. Esperemos ahora que nos cargue, a ver si nos carga el previsualizar. Seguro es muy pesada el mundo, esperemos a ver si nos lo coge. No lo tomó. El MTL si no nos lo va a dejar ver. Y estas son las texturas de ese mundo, que es una pista de carreras. Esta es otra que yo tenía por ahí. Pero también pueden buscar el que ustedes quieran, siempre y cuando pues les cargue y no vaya a ser muy pesado para el proceso de renderizado. Pero hasta ahí ustedes pueden seleccionar el que quieran. Profe, ¿tú dónde sacas los modelos de los mundos? ¿En qué página? Pues yo busco download, eso,
download OBJ y MTL, pero lo más importante cuando ustedes vayan a hacer ese tipo de descargas es fijarse, por ejemplo, voy a descargar esta acá, entonces, por ejemplo, esto dice que me descarga el OBJ, entonces cuando ustedes se fijen y le den clic como tal en el elemento, primero fijarse que sea 0, que la licencia sea pues free, y se tienen que fijar muy bien en este tipo de cosas. Él les va a descargar el punto 3 de Max, el OBJ, estos otros, el Blender, el FX, MTL, tal. Lo más importante es que tenga o este punto MTL. Y sobre todo, si van a descargar OBJ, que el OBJ venga junto al MTL para que no les cargue la geometría limpia, pues, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, si yo acá busco un mundo, esta es una de las páginas, pero páginas hay bastantes. Bueno, esto no fue muy chévere. Miremos las arquitecturas. Este creo que fue el que yo había manejado el semestre pasado. Ah, no, este no. Ah, yo creo que sí, era este con el OBJ. Y por acá está el de la pista que yo iba a hacerle. Este era el que ya había descargado, el de esta pista. Pero ustedes pueden mirar ahí cuál, por ejemplo, está la calle de la ciudad. Recuerdo que un chico el semestre pasado hizo algo así con una ciudad y le quedó muy chévere porque regó regalos por todo el ambiente y lo que hacía el personaje era recolectar regalos en el mundo. Entonces, ese trabajo fue bastante chévere. ¿Listos hasta allí? Bueno, entonces miremos Sí, cuál señora. es nuestro siguiente paso. Entonces, nuestro siguiente paso, según nuestro manualcito, nuestra guía específica, es la carta o la creación de los pickups. ¿Qué son los pickups? Todos los elementos que sus jugadores van a poder capturar o van a poder seleccionar, si lo decimos de una forma mejor. Entonces, básicamente, ¿qué es esto? Entonces, básicamente esto es llevar a cabo el proceso de creación de elementos en el mundo. Entonces, nosotros vamos a poder crear múltiples pickups y ese proceso de creación de múltiples pickups, vamos a hacerlo por acá. Está haciendo mucho calor. Vamos a crear acá, entonces va a ser create. Vamos a crear múltiples, pongámosle así, PSK, perdón. Vamos a decirle que vamos a crear varios. Y esa función de que vamos a crear varios va a ser de que vamos a enviarle un number to create. Es decir, yo puedo crear desde 1 hasta 3, hasta 5, hasta 10, hasta 15 elementos. ¿Por qué? Si nosotros ya una vez creamos esa función de forma dinámica, eso lo que nos va a permitir es crecer en el futuro. Entonces, por ejemplo, que un nivel 1 sea que atrape primero 10, primero 5, que un nivel 2 sea que atrape 10 y que un nivel 3 máxima dificultad sea que atrape 20 en X cantidad de segundos. Que era, por ejemplo, lo que me pasaba a mí en ese mundo que les estaba mostrando, que era como capturé 15 en 5 segundos. Entonces, claro, siempre me moría. Entonces no podía mostrarles como tal el funcionamiento del código porque como siempre me sacaba pantalla de perdedor, pues no podían ver bien a detalle cuál era la dinámica en el juego. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a decirle console.log, vamos a darle el create pickups y esa creación de los pickups va a venir determinada por el número de los pickups que nosotros vamos a crear. ¿Qué me falta aquí cuando yo hago esta creación de esta función? ¿Qué me falta? ¿Llamarla? Ajá, entonces vamos a llamar esta función. Entonces, por ejemplo, como voy a llamar esta función, entonces voy a llamarla acá. Pero ¿qué me falta en este llamado? El Parámetro. Meterle el parámetro. Por ejemplo, ¿qué le vamos a pasar? Pasémosle un 3. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos vayamos a nuestro código, ahí me pueden seguir escuchando, me dicen que mi internet es inestable. ¿Sí me pueden escuchar? ¿O se me cayó? Se está pegando. Ah, bueno. Entonces, No. por ejemplo, acá me dice que va a crear 3 pickups. ¿Listo? Entonces, cuando yo digo que voy a crear 3 pickups, ¿qué quiere decir? Que ese proceso de crear 3 elementos
me va a permitir hacer un proceso de carga como tal del elemento o de ejecución de la función tantas veces yo lo esté requiriendo ahí. ¿Y qué quiere decir ese proceso de tantas veces yo le esté requiriendo ahí? Que ese crear esos pickups se va a ejecutar X cantidad de veces, ¿cierto? Y ese ejecutar X cantidad de veces, ¿qué quiere decir que tengo que crear? Ciclo. Pues vamos a crear un ciclo, como dice Daniel. Eres tú, Daniel, ¿cierto? Sí, señora. Ah, bueno. Entonces, por ejemplo, vamos a crear este ciclo acá. No vamos a necesitar el contenido de este ciclo, pero sí vamos a necesitar decirle que va a arrancar en 0, pero siempre y cuando ese 0 sea menor que ¿quién? Number to create. El number to create, exactamente. Entonces, por acá vamos a colocar el número para hacer la creación y aquí entonces ya vamos a decirle, listo, llegamos hasta acá y usted nos va a crear el pickup número index. Entonces él va a decir, cree el pickup 0, cree el pickup 1 o cree finalmente el pickup 2. ¿Listo? Entonces hasta aquí ya lo tenemos. ¿Qué quiere decir entonces ese proceso de crear el pickup, el pickup y el pickup de tal, tal, tal y tal? Que aquí a nivel interno vamos a ejecutar un código que nos permita generar ese elemento coleccionable. Y ese elemento coleccionable, como les mostraba hace un momentico, son unas cajas y esas cajas van a tener aplicadas unas texturas. Entonces, para ese proceso, ¿yo qué voy a necesitar? Voy a necesitar una geometría, voy a necesitar tener una geometría, voy a necesitar tener una textura, voy a necesitar tener una textura, y aparte de tener una textura, voy a necesitar tener un material, ¿cierto? Y estos de aquí, por ejemplo, aquí vamos a colocarle que esta geometría va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a vamos a copiarlo acá, a un box buffer. Vamos a que cargue. Entonces me voy a llevar este de acá a mi código. Entonces fíjense ahí, voy a necesitar una geometría. Voy a necesitar, aparte de una geometría, en la parte central voy a necesitar una textura. Y aparte de necesitar una textura, voy a necesitar un material que es el que me va a juntar ambos. Entonces voy a crear una caja de tanto, pero esta textura que yo voy a tener va a ser del tipo 3. ¿Qué? Punto lo que veíamos la última vez, que era el texture, que se encarga de gestionarme la carga, y esa carga que yo me voy a poner a gestionar va a ser ¿quién? Va a ser aquella que va a venir de la carpeta resources, ¿cierto? Pero ya no sé más, que va a venir de los recursos, que va a venir de las imágenes y que va a venir de un nombre llamado box. Entonces ya sé que acá él se va a tener que ir a buscar al box text.jpg. Entonces aquí yo le estoy diciendo, vaya y cargue la textura tal, y ahorita sí lo que vamos a crear es el material. Y no quiero que sea un basic material, sino que quiero hacer la creación del mesh basic material. ¿Recuerdan que así de un mesh standard material? ¿Recuerda que hacía un standard material? Ese era el que se dejaba afectar por la luz, pero de una forma como más, o sea, pues como más estándar, como más normal, por así decirlo. Ajá, entonces por ejemplo acá vamos a hacer el llamado al map, pero ¿el mapa de quién? De la textura, ¿cierto? Y finalmente entonces vamos a tener es un mesh, vamos a tener es un mesh, voy a colocar acá el mesh, vamos a tener un cubo o un mesh específico que lo que nos va a permitir es juntar esa geometría junto con quién, junto con ese material, y lo que vamos a hacer correspondientemente es agregar ese mesh. Miremos si mesh está creado de forma global, no lo está.
Entonces voy a crear por acá var mesh igual a un objeto nulo. Voy a crearlo global porque más adelante lo vamos a necesitar para el proceso de carga. Pongámosle acá un console.log que nos permita saber que efectivamente estoy aquí. Más el index. Entonces por acá él me está diciendo, oiga, estoy por acá, pero miren dónde me lo está creando. Si yo bajo un poquito ahí puedo ver mi cajita. ¿Sí ven? Ahí Pero está. en todo el centro. En todo el centro. Eso quiere decir que está creada en el 0,0,0. Entonces tenemos que hacer una especie de variaciones a este elemento para que este elemento me lo cargue y me lo posicione. Primero que todo, en 3 posiciones distintas, y aparte de cargármelo en 3 posiciones distintas, asimismo me lo posicione de forma diferente. Entonces, para esto, voy a crear un random. Voy a ir acá a Google. Voy a crear un random en JavaScript. Y ese random que va a crear en JavaScript me lo va a traer de acá. Y voy a crear un random, por ejemplo, voy a llevarme este. Y me voy a ir a mi código. Y ese random que yo voy a generar es un random que va a ser para la pose X, ¿cierto? Y ese random lo tenemos hasta ahí. Y voy a generar un random para la pose Y ese random lo voy a colocar hasta aquí. Listo, entonces hasta ahí tengo un random que va desde 0 hasta 10. Es decir, constantemente va a cambiar esa posición del elemento entre 0 y 10. Pero, entonces, ¿cómo vamos a hacer para alterar esa posición de este mesh? ¿Quién tiene alguna idea? Con el position set. Eso. Entonces, por ejemplo, acá vamos a cambiarle a este mesh, pero acá tengo un error porque el mesh, ahí todavía eso. Mesh.position, por ejemplo, entonces aquí el position voy a establecerlo así por eje para que ustedes lo vean más claro. Entonces, por ejemplo, aquí voy a decirle que va a ser esa pose, ¿cierto? Por ejemplo, aquí voy a decirle que el mesh.position.y va a ser igual, entonces digámosle que va a ser igual a lo que está mirando mi cámara. Entonces va a ser mi cámara.position en Y, y por ejemplo acá vamos a tener el mesh.position.z, y ese mesh.position.z vamos a decirle que va a ser igual, no va a ser YPOS, sino ZPOS. Y miremos a ver qué pasa. Sin ejecutar el código, ¿alguno me diría qué va a pasar cuando yo lo ejecute? Todos se van a crear en la misma parte porque se está creando el random por fuera del ciclo. Correcto, entonces, ¿qué tendría que hacer con esto, David, Daniel? Meterlo dentro del for. No le digas, Dani. Al principio, Ya me vale. Pues sí, al principio está bien. Con tal de que sea antes del mesh position, para que se cambie antes de que los otros se creen, está bien. Entonces, ¿hasta aquí ustedes creen que ahí va a funcionar o no? ¿Probamos? Probemos, para mí va a funcionar. Entonces vamos a mirar a ver, Shift Control R. Y por acá nos está creando, fíjense, por ahí nos creó una, nos creó 2, y la tercera cajita muy seguramente queda dentro de este árbol. Vamos a hacer un ejercicio para asegurarnos si fue así, coloquémosle aquí un +5 para ver a dónde nos manda las cajas. Acá, miren que aquí nos pegó estas 3 justamente pegaditas. Pero aquí, por ejemplo, ya sabemos que sí nos está generando la variación de posiciones. Pues vamos a cargarlas, ahí volví nos las cargó, pero con posiciones distintas. Entonces, miren que la clave aquí para esta generación, ¿qué quiere decir? Cada vez que un jugador nuevo entre a sus mundos, no se van a volver a cargar los elementos, o digamos los jugadores no van a poder tener predeterminado a dónde está el elemento concreto que él va a capturar. ¿Por qué? Porque hay un proceso de variación. Pero si ustedes se fijan, ese proceso de variación es muy pequeño. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a mandarle al 31
Entonces, por ejemplo, acá ya se nos hacen más distantes. Miren ahí, si yo amplío el rango, ¿qué va a pasar? Pues que los elementos como tal van a empezar a distribuirse de una forma mayor alrededor del mismo. Mandémosle 21, esto haría un random entre 0 y entre 20. Y bajemos esta posición, no le coloquemos en la cámara, sino pongámosle 1 porque ahí en el cámara veíamos que queda muy alto. Entonces, por ejemplo, ahí nos están quedando, se nos está alcanzando a salir, aquí tendríamos que ver cuánto es el espacio del tablero, pero hasta ahora habríamos cumplido satisfactoriamente con el paso número 2, que es la creación de los pickups. Por acá hay otro. Pero teniendo en cuenta que que eso verde en donde se están creando las cajas es agua, estaría mal, ¿no? Estas cajitas verdes, sí, ahí tendríamos que tener presente quién es el jugador. Si por ejemplo cogemos de jugador al patico, el patico podría recolectarlos, ¿cierto? Pero digamos si nosotros tomamos de jugador al Mario Bros, pues para el Mario se va a hacer mucho más, complicado hacer ese proceso, por ejemplo, de captura de los elementos. ¿Sí me hago entender por qué? Porque pues eso depende de la noción del juego que ustedes le quieran dar. Pero técnicamente sí, ahí habría que hacer una limitación del mundo para que nuestro personaje no se salga. Vamos a ver si logro hacer que esto sea como agua. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0, 0, 25 y 1000, 0 tal. Profe, ¿y cómo se puede hacer para restringir que ninguna caja vaya a estar dentro de la casa, por ejemplo? Eso lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a ver los colliders. ¿Alguna pregunta más hasta allí? Lo carga triste, tan raro. Bueno, hasta aquí, hasta este punto, y antes de que nos acabe el tiempo del Zoom, vamos a tener las cajitas correspondientes. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Hemos cumplido con el paso número 2. Creación de los elementos con la textura. ¿Listo? Yo creería que Señora. cerramos allí o con este video o terminamos el video con eso que les va a explicar del CSS. A ver si alcanzamos en estos 7 minutos. O lo hacemos en el siguiente video. Yo diría que mejor en el siguiente para tenerlo todo. Todo de O sea, una. porque de pronto se corta ahí a la mitad, uno no sabe. Bueno, entonces hasta este punto estamos terminando el paso número 2, que es cargar la textura en el elemento correspondiente. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, voy a mandarles el nuevo link para que este quede hasta aquí y lo puedan como hacer el ejercicio, programarlo hasta ahí. ¿Listo? Ya les mando el link. Profe, gracias.